la falta de energía, esta falta de motivación, este peso en tu cuerpo, todo esto que estás sintiendo puede ser normal, pero de ti depende que esto solamente sea un periodo temporal de tu vida o que sea tu vida entera. Bienvenido al podcast de Hola Sueños, el camino para sanar, soñar y poder manifestar tus sueños y metas más grandes. En este espacio te desconectarás de lo que creíste ser para reconectarte con lo que viniste a ser. Soy Alejandra Ramírez, mentora de sueños y manifestación, y he acompañado a cientos de mujeres en más de 10 países a manifestar mejores trabajos, mejores relaciones, pareja y escalar sus niveles financieros. Quiero comprobarte que las limitaciones son mentales, que eres suficiente, merecedor, capaz y triunfador. Que tus sueños sean el motor, el impulso y la vida. Hello Magnetic, ¿cómo estás? Y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Hola Sueños, donde vamos a hablar de las principales lecciones del fracaso. Vamos a ver por qué el fracaso nos deja sin fuerzas, sin motivación y cómo recuperarlas. Vamos a ver por qué el fracaso, cuando toca nuestra puerta, cuando llega a nuestra vida, nos deja como sin esta energía para volver a pararnos, y cómo podemos recuperar esta energía y estas ganas o esta ilusión que teníamos al inicio de un proyecto, porque cuando fracasamos esta ilusión se desvanece por completo. Yo diría que este tema del fracaso es un tema muy complejo, es uno de los temas más complejos a la hora de cumplir nuestros sueños, porque primero nosotros tenemos pánico de fallar, tenemos pánico de fracasar, y cuando nos vamos a dar nuestros primeros pasos estamos pensando en esto de qué tal si no funciona, qué tal si esto no se da. Pero cuando decidimos como accionar y dar estos primeros pasos, pero por algún motivo fallamos, por algún motivo el fracaso llega a nuestra puerta, entonces ya no tenemos miedo, sino que tenemos pánico de volverlo a intentar, tenemos pánico de volver a fallar y que el fracaso vuelva a llegar a nuestra puerta. Y entonces nosotros caemos en este ciclo, un ciclo en el que yo digo que sin darnos cuenta terminamos perpetuando nuestra realidad, porque no empezamos a actuar de manera diferente, sino que ahora tenemos muchísimo miedo de retroceder, de volver a perder, de volver a equivocarnos, y nos quedamos en lo familiar. Y hay una frase de Coelho que a mí me encanta y con la que quiero iniciar este episodio, que quiero que se te grabe en tu mente, que básicamente dice: el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes, y si no aprendes, no cambias. El fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes, y si no aprendes, no cambias. Y nosotros necesitamos cambiar y evolucionar para poder cumplir nuestros sueños. Pero a pesar de que sabemos que el fracaso es parte de la vida, a pesar de que sabemos todo esto a nivel racional, cuando el fracaso llega a nuestra vida, literal todo se derrumba. Lo que te decía ahora, nos quedamos sin energía, sin fuerzas. Por más que queremos levantarnos y decir como sí, yo voy a volverlo a intentar, todo nos pesa, el cuerpo nos pesa, la energía nos pesa, todo nos pesa para seguir caminando. Entonces, en este episodio quiero que desglosemos o exploremos cada una de estas partes del fracaso, cada una de estas partes de la falta de energía que solemos tener cuando fracasamos, porque es importante entenderlo. Primero, para que nos demos cuenta el por qué nos está sucediendo y nos demos tiempo de procesarlo. Y segundo, porque necesitamos entender qué nos puede estar paralizando de volverlo a intentar, de volver a pararnos para accionar. Entonces, todas estas razones por las que nos quedamos sin fuerzas van a estar vinculadas a motivos que son motivos psicológicos o motivos emocionales, y ya lo vamos a ver. Y entonces, como nuestra mente y nuestras emociones tienen tanto poder sobre nosotros terminamos afectando con este fracaso no solamente nuestra identidad, nuestro autoconcepto, sino que también terminamos afectando todas nuestras acciones. Y a lo que me refiero con que terminamos afectando nuestra identidad y nuestro autoconcepto es que cuando el fracaso llega a nosotros empezamos a decir: yo soy un fracasado, yo no soy tan bueno, a mí no se me dan las cosas tan fácil como a otras personas. Empezamos a mirar a otras personas siendo súper exitosas y decimos: a mí me falta talento. Y entonces empezamos a afectar la percepción o la visión que tenemos sobre nosotros mismos, y por ende estamos afectando nuestra identidad, porque ya no nos vemos con esta identidad de personas talentosas
en lo que hacemos, ya no nos vemos con esta identidad de personas que pueden lograr el éxito, sino que nos vemos como personas que no son tan buenas y personas vinculadas al fracaso. Entonces quiero que empecemos por cada una de estas razones psicológicas y emocionales que nos van robando el poder, nos van quitando estas fuerzas, y la primera razón de la que quiero que hablemos, que es la más común, es la inseguridad, que básicamente la inseguridad es la falta de confianza en nosotros mismos. Cuando nosotros fracasamos sucede algo, y es que empezamos a dudar sobre nuestras capacidades y sobre nuestros talentos. Entonces esto quiere decir que en lugar de dudar del proceso, de lo que pudo haber fallado en el proceso, empezamos a dudar sobre nosotros mismos y sobre esas capacidades que nosotros tenemos o sobre esos talentos que nosotros tenemos o el conocimiento. Entonces la seguridad que teníamos o la poca seguridad que teníamos al iniciar se desvanece por completo, y nos quedamos con un diálogo mental muy negativo en medio del fracaso, de decir como tal vez yo no soy tan bueno en lo que hago, hay personas mejores que yo, mejor se los dejo a estas personas, o me falta demasiado, nunca lo voy a poder lograr, y nos empezamos a comparar con estas personas que hacen lo mismo que nosotros y que tal vez les está yendo bien, y entonces esto suma el doble a esta conversación negativa de inseguridad que nosotros estamos teniendo acerca de nosotros mismos, porque entonces al compararnos decimos como a ellos sí les funciona y a mí no, entonces yo soy un malo, yo soy un fracasado. Y bueno, seamos súper honestos, o sea, seamos muy honestos en este punto. Es muy probable que a esas personas les funcione porque llevan años de prueba y error, llevan años de fallar y volverlo a intentar, y tal vez tienen estrategias y procesos muy diferentes que el tiempo les ayudó a llegar a esas estrategias y a esos procesos. Pero nosotros, en lugar de pensar en eso y pensar que fue el proceso el que falló, empezamos a vincularnos a toda esta culpa y responsabilidad, y simplemente decimos que no somos para nada buenos. Y yo recuerdo que hace un tiempo, en uno de mis lanzamientos dentro de los programas, nosotros duplicamos la inversión. Entonces duplicamos la inversión para que las personas llegaran a un programa, y nosotros esperábamos que los resultados se duplicaran también con la inversión, es decir, vinculados a resultados anteriores que habíamos tenido. Resulta que la inversión que hicimos fue una inversión súper arriesgada, fue una inversión muy grande, pero aún así decidimos hacerlo. Dijimos como vamos a hacerlo con este lema de el que no arriesga no gana, vamos a intentarlo, ya lo hemos hecho, ya nos ha funcionado, vamos a poner esta inversión. Resulta que hicimos esa inversión monetaria que te dije que fue muy grande, y pues adivina qué pasó. Los resultados no fueron los que esperábamos. En ese momento, en ese punto, no perdimos dinero, pero el margen de rentabilidad se disminuyó enormemente. Y después de esto, yo recuerdo que nosotros quedamos con un miedo y con una inseguridad de volver a invertir en grande. Y digamos que hemos invertido a lo largo del proceso y a lo largo del tiempo, pero no en la misma magnitud en la que lo hicimos en ese momento. Porque en ese momento teníamos ese lema de el que no arriesga no gana, pero ahora la inseguridad nos había invadido. Entonces nos ha tomado tiempo volver a escalar esa inversión paso a paso, nos ha tomado tiempo volver como a recuperar esa seguridad, pero como te dije, claramente el hecho de que nos tome tiempo volver a esa inversión, o nos tome tiempo como volver a esa decisión, está vinculado a este tema de la inseguridad, porque cuando tú tienes un antecedente previo, entonces manchas la posibilidad futura con el pasado. Esto quiere decir que tomamos decisiones desde el presente pensando que el futuro va a ser exactamente igual que el pasado. Entonces manchamos la posibilidad futura con un antecedente pasado, pero no sabemos si esto va a volver a suceder. Y entonces, en lugar de manchar la posibilidad, nosotros deberíamos aprender lo que el fracaso nos enseñó, lo que vino a enseñarnos, para luego aplicarlo en el futuro. Te voy a decir para mí el fracaso que viene a enseñarnos cuando llega a nuestra vida. Lo primero que el fracaso nos construye es la determinación. Y a lo que me refiero con determinación es esta certeza que tenemos de que vamos a lograr un sueño y de que vamos a ir por ese sueño. Porque cuando nosotros fracasamos, de cierto modo nuestro corazón todavía está vinculado a ese sueño y al futuro y a lo voy a lograr, pero nuestra mente está vinculada al pasado, a lo que ocurrió, a esa mancha, a todo lo que salió mal. Y entonces ahí los seres humanos caemos como en esto de o quedarnos en el pasado con esta mancha y lo que ocurrió y decir como siempre va a suceder esto, o vincularnos al futuro para poder volver a recuperar esta fuerza y volvernos a parar.
Yo siento que el fracaso cuando llega a nuestras vidas lo que hace es que evolucionemos como seres humanos, que evolucionemos desde nuestra identidad y que básicamente nosotros en ese momento del fracaso digamos como, ok, o me dejo llevar y definir por este fracaso o definitivamente dejo que este fracaso solamente sea una roca en el camino, pero que no me define y yo voy con toda a seguir adelante. Entonces el fracaso lo único que hace es como construir esta determinación de sí voy a lograrlo, a pesar de esto que me sucedió, yo sigo creyendo en este sueño. Y ahí es que nosotros podemos construir no solamente esta determinación que necesitamos para construir los objetivos, sino además la resiliencia. Los seres humanos necesitamos para ser exitosos ser resilientes. Y ser resilientes no es más que aprender a recuperarnos de estas situaciones adversas, aprender a recuperarnos de esos obstáculos que llegan en el camino, aprender a pararnos de nuevo, que si me caigo no me quedo en el piso, sino aprender a pararme de nuevo. Y a mí esta definición de resiliencia me parece hermosa, me parece preciosa por dos cosas. Primero, porque digamos que sin el fracaso, siendo muy honesta, es muy difícil construir esa resiliencia porque la resiliencia se construye a través de la experiencia. Y segundo, porque la resiliencia nos está diciendo, aprende a recuperarte de las situaciones adversas. Es decir, aprender a pararte de nuevo en cada caída. Y digo que me parece hermoso, o sea, digo que esta frase me parece hermosa o esta definición de resiliencia me parece hermosa, porque lo que quiere decir es que sí podemos caernos. Sí podemos sentirnos heridos, sí podemos sentir que ya nada tiene sentido, que ya no queremos volverlo a intentar, ya para qué volverlo a intentar. E incluso podemos sentir que no vamos a poder, o sea, que con esta carga no vamos a poder y esto es para otras personas. Pero en el camino es muy importante decidir cuando nosotros creemos que ha sido suficiente de este duelo, porque finalmente el fracaso es un duelo de una expectativa que tenías que no se dio. Y cuando digo decidir cuándo quieres pararte de nuevo, es básicamente decidir cuándo quieres volver a estar determinado a construir ese sueño. Y eso es la resiliencia. Entre más veces nosotros nos paremos, más fuertes nos hacemos. Entre más veces nos paremos cuando caigamos, más fuertes nos hacemos. Y entre más fuertes nos hacemos, vamos a tener menos tiempo en cada caída. Es decir, si yo estoy más fuerte porque ya tengo más resiliencia, cuando me caiga voy a durar menos en esa caída porque sé que esa caída es temporal y que solamente vino a enseñarme, a nutrirme, a fortalecer esta resiliencia, a fortalecer esta determinación, pero sobre todo también a fortalecer la identidad, porque nuestros sueños necesitan que nosotros tengamos una identidad y la vamos construyendo en el camino. Entonces, hay una frase que yo siempre me repito en esos momentos de inseguridad, cuando estoy viviendo la inseguridad, y es: siempre se para por el fracaso en el camino hacia el éxito. Y esa parada es eso, una simple parada. Nosotros en nuestra vida vamos a vivir diferentes paradas que nos van a llevar a nuestro destino, pero entonces el fracaso es una parada, a menos de que tú le des el poder de que sea tu destino, porque te quedaste ahí. Y mira, si nosotros no nos volvemos a atrever cuando fracasamos, es probable que nunca tengamos lo que el destino nos quiere dar o lo que el universo nos quiere dar, o es muy probable que ni siquiera nunca explotemos todo nuestro potencial y nuestro talento. Y aquí quiero hablar de una situación, y es como, o sea, te hablo de una situación de Hola Sueños donde invertimos y donde no perdimos dinero, sino que no obtuvimos los resultados que esperábamos. Pero yo tengo una agencia en este momento con mi esposo y ahí sí hemos perdido tiempo, hemos perdido muchísimo dinero, hemos perdido oportunidades, todas las que quieras, hemos perdido todo, o sea, absolutamente todo. Y también hemos tenido crisis como pareja, donde los dos lloramos, crisis también donde solamente yo lloro y me estreso y así, o sea, crisis de verdad donde sentimos que el fracaso tocó nuestra puerta. Pero ¿sabes qué hemos aprendido de todo esto? Que en las pérdidas en realidad no hemos perdido, en realidad hemos ganado. Lo que nosotros hacemos es mirar cuál es el aprendizaje detrás de cada pérdida, porque tal vez a nuestra edad hay muchísimas empresas, muchas personas que tienen nuestra misma edad y que tienen empresas mucho más grandes, pero también hay personas muy talentosas que no han podido lograrlo porque se han quedado en la inseguridad, que al primer fracaso decidieron que ese fuera su destino.
Y si te pones a pensar, las personas millonarias lo han perdido absolutamente todo y millones de dólares y millones de años de trabajo una y otra vez. Pero entonces, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo han podido pararse de nuevo, construir de nuevo su camino y hacerse más fuertes? Simplemente porque han hecho de la inseguridad y el miedo una parada y no un destino. Está claro que cuando fallamos, la inseguridad va a llegar, pero ahí es que es importante hacer la inseguridad parte del proceso de que fallo en el proceso y no decir como yo soy un fracasado, pero además de esto, ver este fracaso como esta parada y no como tu destino final. La segunda razón, además de la inseguridad por la que nosotros perdemos nuestras fuerzas en el camino cuando fracasamos, es por la incertidumbre y por la impotencia. Si nosotros fracasamos 10 veces en el camino de construir nuestros sueños y ya lo hemos intentado 10 veces y fracasamos, fallamos, pero tenemos la absoluta certeza de que si lo volvemos a intentar de nuevo una vez más, entonces en la número 11 vamos a ser exitosos, en la número 11 vamos a alcanzar el éxito, entonces nos vamos a parar con toda esta décima vez porque sabemos que en la 11 vamos a triunfar y no nos importaría que hayamos fallado 10 veces, no nos importaría las caídas anteriores, el tiempo que invertimos, el dinero que invertimos, porque sabemos que en el intento número 11 tenemos garantizado el éxito. Entonces decimos como esta es la 10, es la última caída, me paro con toda porque voy por el éxito en el número 11. Pero como en la realidad nosotros no sabemos cuándo el éxito va a llegar, esta incertidumbre hace que el éxito se sienta demasiado lejano. Entonces, siento inseguridad porque fallé, pero además de esto, la incertidumbre hace que el éxito se sienta muy, 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 muy lejano. Y aquí es cuando nosotros siempre, o cuando yo trato de recordarme que todas las certezas de los no siempre nos vinculan a las certezas de los sí. Las certezas de los no nos vinculan a las certezas de los sí. Es decir, todo lo que no funcionó nos está mostrando el camino para lo que sí funciona. Y yo, Alejandra, estoy convencida de que crear certezas en nuestra vida es mucho mejor que quedarnos en la incertidumbre completa. Certeza de lo que no queremos, certeza de lo que no funcionó, certeza de las personas con las que no queremos estar, certeza de lo que podemos hacer mejor incluso, certeza de las cosas que podemos mejorar, porque ahí desde esa certeza de lo que no funciona o de los no, tú puedes accionar diferente para buscar esos sí. Pero cuando esta certeza no existe, simplemente porque tú tienes miedo a fallar, entonces no tienes estas certezas de los no, entonces estás doblemente en incertidumbre. Primero, porque el futuro sigue siendo incierto para todos los seres humanos, lo intentes o no, el futuro sigue siendo incierto. Y segundo, porque tu presente también está siendo incierto porque no lo has intentado y no quieres volverlo a intentar. La tercera razón por la que nos cuesta recuperarnos del fracaso, además de la inseguridad y la incertidumbre, es por la autocrítica excesiva, tan excesiva que tenemos con nosotros mismos. Somos demasiado duros con nosotros mismos cuando el fracaso llega. Entonces, muchas veces nosotros nos culpamos por los fracasos, como te decía al inicio de este episodio, y empezamos a decir como yo no debía haber tomado esta decisión, me equivoqué con esto y esto no debió suceder, o esto es por mi descuido, esto es por mi irresponsabilidad. Nos quedamos en el pasado en todo lo que perdimos, el dinero, el tiempo, las oportunidades. Y ahí es que tú debes detenerte, porque la autocrítica o este diálogo mental está literalmente opacando todo lo que puede ser. Y es importante que recuerdes que nada es tu culpa. Por supuesto que somos responsables de nuestras acciones, pero ser responsables es aprender del fracaso y no juzgarnos por ese fracaso. Juzgarte por el fracaso, cuando tú te juzgas por un fracaso, pues básicamente nada va a cambiar, solo estás juzgándote. Pero cuando tú aprendes del fracaso, entonces estás haciendo todo, porque estás aprendiendo para poder aplicar en el futuro. Y a mí me encanta siempre escribir cuando estoy en medio de un fracaso, como ¿qué me está enseñando esta situación que estoy viviendo? ¿Qué me está enseñando? Y los aprendizajes que he sacado con esto, o sea, tú no te imaginas, son impresionantes, porque entonces yo me siento a escribir sobre la situación y sobre lo que creo que esta situación me está enseñando. Y de hecho,
en un fracaso, en medio de un fracaso que vivimos hace poco, yo escribí los aprendizajes. Recuerdo que cogí mi celular y empecé a escribir los aprendizajes y yo solo decía como, esto es increíble, porque en el éxito yo no habría podido ver esto, o sea, yo no habría podido observar estos aprendizajes. Y yo siento que por eso dicen que el éxito es el peor maestro, porque en el fracaso es cuando tú aprendes. Así que no te juzgues a ti mismo, aprende de estas elecciones y aprende de las situaciones para que puedas aplicarlo en el futuro, pero no te quedes vinculado al pasado. La cuarta razón por la que nos cuesta recuperarnos del fracaso y por la que perdemos nuestras fuerzas es porque tenemos una sobrecarga emocional que no nos deja avanzar. Y yo diría que esta también es una de las razones principales, además de la inseguridad. Y cuando yo hablo de sobrecarga emocional es que sentimos desilusión, sentimos frustración, tristeza, impotencia, todas las emociones juntas al mismo tiempo y en una intensidad demasiado alta. Entonces, la carga emocional es tan intensa que simplemente es como casi imposible volver a sentir motivación. Es como, ok, párate, inténtalo de nuevo, tú puedes, pero las emociones no te dejan hacer eso. Y es normal que simplemente esa sobrecarga emocional negativa nos derrumbe, que no quieras hacer absolutamente nada, que no quieras volver a pararte, que no quieras volver a intentarlo. Pero a mí en estas situaciones o esta sobrecarga emocional me ha enseñado dos cosas. Lo primero es que si necesito una pausa, me doy una pausa, así de sencillo. De hecho, esta mañana hablaba con un amigo, estábamos hablando por chat y él me dijo que se había dado una pausa en su negocio y yo le decía, mira, es mejor parar a seguir accionando desde un lugar que no se siente auténtico para ti. Y estas pausas, esos momentos donde decimos, mejor me detengo, yo también me las he dado y las he necesitado y he querido renunciar, he querido tirar la toalla, he querido, mejor dicho, no volver a hacer absolutamente nada. Y me doy ese permiso, me doy el permiso de no ser positiva en ese momento, me doy el permiso de no querer pararme de nuevo, porque finalmente estoy viviendo una carga de emociones y necesito ese permiso para poder procesar, para poder continuar, para entender todo esto que estoy viviendo y poder sacar las lecciones, porque las emociones que llegan a nuestra vida también nos están dando unas lecciones. Y también, ¿sabes por qué me doy una pausa? Porque yo sé que a nivel energético, forzar las acciones como párate de nuevo, vuélvelo a intentar, cuando esta sobrecarga emocional está, solo hace que esta sobrecarga se haga mucho más fuerte, porque ahora no solamente estaría viviendo la desilusión, la frustración, la tristeza del fracaso que estoy viviendo, sino también una presión excesiva que yo misma me estoy poniendo de poder sentir diferente, como tienes que sentir diferente, tienes que actuar diferente, tienes que pararte ya, y pues esto no nos va a llevar a ningún lugar. Y ahí viene mi segunda lección con este tema de la sobrecarga emocional, y es que sí debes darte una pausa, pero también es importante que aprendas a gestionar tus emociones, porque si no, estas emociones te van a dominar a ti. Y es algo que, o sea, las emociones muchas veces llegan a ser temporales, pero como no las gestionamos, entonces pasan a ser de algo temporal a algo permanente. Entonces, mira, nos cuesta pararnos del fracaso porque evidentemente tenemos factores psicológicos, tenemos factores emocionales que en ese momento juegan en nuestra contra. Pero también yo siento que de nosotros depende hasta qué punto ha sido suficiente, hasta qué punto queremos vivir ese duelo, porque como te dije, para mí el fracaso es un duelo de un éxito que tú querías lograr. Y si te soy muy honesta, yo podría quedarme hablando del fracaso muchísimo más porque es un tema que me apasiona, es un tema que he vivido en carne propia, sé lo que cuesta y también porque sé que de verdad si nosotros no aprendemos a ver el fracaso, a resignificarlo como básicamente parte del camino al éxito, el fracaso se va a convertir en esta piedra en el camino que nos impide cumplir nuestros sueños. Entonces, lo que quiero que te lleves de este episodio básicamente es que la falta de energía, esta falta de motivación, este peso en tu cuerpo, todo esto que estás sintiendo puede ser normal, pero de ti depende que esto solamente sea un periodo temporal de tu vida o que sea tu vida entera. Yo cuando viví el fracaso, digamos que me di el tiempo para poder vivirlo, procesarlo, pero luego decir como, ok, cuando siento que ha sido suficiente, porque también nuestra mente a veces nos quiere dejar en ese lugar. Entonces recuerda que cuando tú te niegas a la posibilidad de perder en tu día a día, te estás negando a la posibilidad de aprender. Y cuando te niegas a la posibilidad de aprender, te estás negando a la posibilidad de lograr el éxito, porque a través del fracaso llega el aprendizaje y a través del aprendizaje llega el éxito, porque el éxito es un aprendizaje
aprendizaje de caminos de lo que no funciona para ver lo que sí funciona. Y yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, el hecho de pararte, de intentarlo, de creer en tus sueños, de construir esta determinación, esta resiliencia, pero llega un punto en el que de verdad hay que tomar una decisión y no importa si necesitamos ayuda, ir a un psicólogo, gestionar nuestras emociones, pero llega un punto en el que debemos tomar una decisión. Y yo digo que es más fácil decirlo que hacerlo porque claro, yo también lo he vivido y por eso te digo que el fracaso también es un tema que me apasiona demasiado porque lo he vivido más veces de las que yo quisiera, pero también sé que el fracaso es un maestro. Entonces quiero que básicamente este episodio sea un poco de luz para esos momentos de oscuridad, para cuando sientas que el fracaso ha tocado tu puerta. Y si conoces a alguien que en este momento ha dejado de creer en un sueño por un fracaso que está viviendo, envíale este episodio, porque poco se habla del fracaso, pero tranquilo, todos pasamos por eso.